¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de amistosos internacional, día de amistoso internacional, mejor dicho. Estamos con un partido de una selección sudamericana enfrentando a una selección de CONCACAF, es decir, el continente se está enfrentando en estos partidos preparatorios o preparativos, como quieran llamarlo ustedes, de cara a lo que se viene en las eliminatorias que se empiezan a jugar a partir del fin de semana que viene. Este no, el otro. Así que estén atentos, yo por eso les diría a todos los que están ahí que se suscriban al canal y que activen la campanita y que si no se quieren perder de ningún partido, de ningún resumen de la eliminatoria CONCACAF, de la eliminatoria sudamericana y de todo lo que se va a venir, nos sigan en Instagram por las dudas, porque ahí avisamos siempre cuando subimos video. Vieron que cada tanto YouTube no avisa, entonces nada, se termina el espacio publicitario ahí, nos van a seguir a Instagram y no se van a perder de nada. Arrancamos con el amistoso de Perú frente a Jamaica. Dos selecciones que se están preparando para cosas distintas. Jamaica está, creo yo, más pensando en las próximas eliminatorias directamente. La veo bastante complicada que tenga una oportunidad en este octagonal que está teniendo la parte de CONCACAF. Y por el lado de Perú es un polo opuesto, porque ahora mismo está en clasificatoria, es decir, está clasificado por repechaje, es cierto, estaría quinto, estaría ocupando el puesto de repechaje y está un punto por arriba de Chile y Uruguay, que son los que lo siguen. Pero bueno, Perú sigue dependiendo de sí mismo, depende de ella sola, así que esa es una de las cosas que hay que tener en cuenta. Además, viene de un proyecto ya del Tigre Gareca. Algunos lo quieren, otros no tanto. Me gustaría que ustedes me dejen acá abajo si son garequistas o no son garequistas. Yo soy garequista, me parece que Gareca fue criticado injustamente al comienzo de las eliminatorias y bueno, y con el tiempo se fue amoldando la selección, empezaron a aparecer jugadores nuevos, nueva camada. Sergio Peña, uno de los que ya hemos reaccionado en el canal, logra un lateral proyecto a futuro, un juvenil. Bueno, en fin, hay mucho material acá en Perú. Y nada, hay que estar ahí atentos para analizarlo. Si les parece, le voy a dar play a lo que fue el resumen del partido entre Perú y Jamaica para que analicemos juntos. Un partido que gana 3-0 de manera contundente la selección peruana. Creo yo que estuvo más que justo el 3-0. Jugó muy bien. Por momentos es cierto que le llegó un poco Jamaica. O sea, Jamaica se animó. Se animó, no se encerró atrás, no hizo una línea de 10 jugadores atrás. Por momentos salió a buscarlo, o sea, tuvo ganas de salir a jugarlo, así que muy bien por parte de Jamaica. Hay que felicitar ese tipo de cosas porque como ven, a veces se te encierran atrás las selecciones, no quieren probar por más que sea un amistoso y termina siendo muy feo el partido. Acá tuvo una de las chances, muy buena jugada de Lobanada. Me gusta la aparición de Sergio Peña. La aparición de Sergio Peña en la selección peruana fue de los mejores, creo, del 2021, y de cara al 2022 creo que puede estar la clave ahí también. Tranquilamente puede estar la clave mientras vemos la pelota que sacó Gallese. Gallese, un pilar fundamental de esta selección cuando rinde y cuando está a la altura, que es en el 90%, en el 90 y pico por ciento de los casos, casi siempre está. Es un arquerazo, es de los mejores del continente, sigo sosteniéndolo, siempre que hablo de él lo digo, me parece que es de los mejores, de los más seguros. Y es cierto, cada tanto aparece un partido en el que quizás decís, che, pero esta pelota Gallese la saca, ¿qué pasó? Pero bueno, son altibajos que tienen todos los jugadores, entonces eso también lo tienen que tener en cuenta. Pero un pilar fundamental. Otra de las apariciones muy buenas del partido de hoy me parece que es Callens. Callens, más allá de la asistencia que tuvo en el gol, que ya lo vamos a ver, les voy a decir, en el gol de Iberico, metió una asistencia a Callens. Creo yo que es de las cosas que está necesitando Perú. Un buen central que pueda administrarle esa confianza, esa seguridad en la zona defensiva. Y por momentos la tiene, es cierto, pero también es bueno tener un jugador como Callens que te empieza a dar esa posibilidad. Es un lindo gol. La verdad que el primer gol de Perú es un muy lindo gol. 2 cabezazos en el área. ¿Qué dicen? 2 cabezazos en el área son gol, la mayoría de las veces. Pero bueno, ahí lo vemos al Tigre Gareca también. Gallese aplaudiendo, excelente. Un muy lindo gol, un gran centro primero, es un excelente centro. Creo que fue Peña el que tiró el centro, si no lo tiró Peña, bueno, me lo dejan en los comentarios.
Un gran centro, un gran cabezazo de Callens en el primer palo sería, o segundo, depende de qué lado lo estén mirando. Y después termina siendo gol de Iberico, que lleva tilde en ahí, por eso es Iberico. Y es un gran cabezazo también, el arquero nada que hacer. Sí, creo que fue Peña que tiró el centro. Bueno, nada, en fin, un gran centro y un gran cabezazo de Iberico cumpliendo con su cuota goleadora. Es bueno también que los dos delanteros el día de hoy hayan metido goles para Perú. No hablo nada de Jamaica en estos momentos porque creo que lo positivo del partido de hoy se lo lleva a Perú. Es cierto que Jamaica sigue probando también por su parte y empieza a tener más roce internacional. Es bueno eso, que se empiece a foguear con selecciones como Perú, que ya tienen un mundial, el mundial pasado en el lomo. También ahora mismo están por clasificarse a este. Me tocó izquierdo, tocó madera. Mientras vemos el gol de Valera. Al principio le decía Varela, al principio, y después empecé a decir, no, es Valera, es Valera. Alex Valera, un delantero de 25 años. Yo la verdad es que pensaba que era un juvenil Valera. Tiene 25 años, ya está bastante desarrollado, pero el potencial del 9, para mí el auge del 9 llega a partir de los 24, de los 26. A partir de esa edad es cuando empieza a entrar en auge el 9, cuando empieza a entender más las cosas, empieza a leer las jugadas, como en este caso, miren cómo lee el pase. Sabe que lo va a tirar para allá y lo lee automáticamente y se sacó la bronca de la jugada anterior que no había desperdiciado, pero bueno, se comió la jugada, podría haber terminado en gol tranquilamente y un minuto después, fíjense que pasó esto. Recupera la pelota ahí, un pase flojísimo del defensor de Jamaica y después un gran gol de Valera, una buena definición. Vuelvo a repetirlo, muy bien que los dos delanteros hayan metido goles. Que los dos delanteros estén con la cuota goleadora, más allá de que tenés a Paolo Guerrero y también al señor Lapadula, es importante tener siempre la alternativa ahí de decir, bueno, loco, ahí viene el gol de Lapadula. Y el gol de la Padula. Ahí viene el gol de Valera o viene el gol también de Iberico. Después, el tercer gol para mí es el mejor de todos. El tercero es el que define el partido. Porque Lora gana muy bien la pelota en lo que es la medialuna, después la agarra muy bien Yotun en lo que es la medialuna también, justamente, y termina sacando un zurdazo hermoso que va con efecto, va también con parábola de arriba hacia abajo. Es muy bueno el gol de Yotun para redondear un gran partido por parte de la selección peruana, que ganó 3-0, contundente, efectivo, la triple G, ganó, goleó, gustó. Así que muy bien por el conjunto del Tigre Gareca. Veremos qué se le viene en las eliminatorias. Seguramente a partir del sábado o el domingo van a empezar a tener las previas de los partidos, así que los invito a que se suscriban, que activen la campanita, que nos vayan a seguir a Instagram como les pedí al principio del video. Gracias por estar ahí siempre detrás de la pantalla, ya saben que los queremos un montón. Y cualquier cosa que quieran, ya saben, lo piden en los comentarios, que con gusto nosotros siempre los leemos. Si quieren hacer su análisis del partido, también lo vamos a leer y vamos a debatir juntos de fútbol. Así que gracias por estar ahí, como les digo siempre, y un abrazo a todos. Chao, chao.